Buenos días, mi nombre es Daniel Armando, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de su carrera de Ingeniería Industrial, y voy a exponer sobre el sistema productivo Toyota, así como todos los pilares y los autores involucrados en el mismo. La siguiente exposición se clasifica en el siguiente contenido, comenzando con el sistema Hidoka y las herramientas que ocupa para su aplicación, como es el Andon y el Pokayoke. Después tenemos la metodología Just in Time o justo a tiempo, así como las tres M's de Toyota, que son el Mura, el Muri y el Muda, y sus variantes, que por ejemplo está en las 7 mudas. También tenemos el sistema Kanban y dos herramientas que son de utilidad para el Just in Time, como es el Heijunka y el Seiriunka. También tenemos aportaciones como son el SMED, las 5 S y la relación que tienen con el Kaizen en el sistema Toyota. Ahora, ¿qué es el sistema productivo Toyota? Bueno, el sistema de producción Toyota o sistema productivo Toyota, o bien TPS por sus siglas en inglés, es un sistema integral de producción y gestión surgido por la empresa automotriz del mismo nombre, cuyo propósito principal es eliminar todos los elementos innecesarios en el área de producción. Lleva una gran cantidad de décadas desde su desarrollo e involucra un montón de aportaciones y herramientas para su aplicación. Su desarrollo y auge se da después de la Segunda Guerra Mundial por los ingenieros Taiichi Ohno y Shigeo Shingo. Sin embargo, los pilares existen desde la conformación de la empresa, por sus fundadores. Hablemos un poco de las herramientas del TPS. Tenemos por ejemplo el Hidoka, que se basa en la autoinspección, lo cual involucra que no se envían ni se reciben defectos. También tenemos el SMED, que es la flexibilidad de la planta. ¿Qué tan rápido es para nosotros cambiar las herramientas o modificar un poco la línea para que sea más productiva? Asimismo, esto involucra el Heijunka, que es la programación balanceada, hablando de los sistemas de líneas de producción y cómo es que reducimos los cuellos de botella con base a esto. También tenemos el Seiriyunka, que involucra el layout de la planta. Hablamos de optimizar el flujo de producción y las celdas de manufactura. También tenemos herramientas como son los Pokayokes, que son sistemas a prueba de error. Además tenemos el Kanban, que es una herramienta que nos sirve para administrar y surtir los elementos y materiales para su uso. Como pueden ver, el siguiente gráfico es una compilación de todos aquellos elementos que involucran el sistema productivo Toyota, siendo los pilares principales el Just-in-Time, el Kaizen y el Hidoka, apoyados de un montón de herramientas y elementos. Hablemos un poco de su historia. Todo comienza con Sakichi Toyoda. Fue un inventor, pensador y empresario. Nació en la región de Kosai, en la prefectura de Shizuoka, en Japón. Toyoda se desarrolló en un hogar humilde. Su padre era un carpintero japonés, así que ocasionalmente él estaba en el taller. Tan pronto como acabó la escuela primaria, trabajó de asistente con su padre en el taller. Y a pesar de lo que parezca, la empresa Toyota, así como su creador, tuvieron sus inicios fuera del ámbito automotriz. Pues sí, Sakichi Toyoda, cansado de ver la cantidad de dificultades que su madre tenía al tejer, aplicó sus conocimientos de carpintería heredados de su padre, por lo que modernizó el telar que había dentro de su casa de manera tal que tan pronto se detectara un defecto al momento de tejer, el telar se detenía y no volvería a accionarse a menos de que ese defecto fuera corregido. Así, en 1891 creó su primer telar manual de madera, más sencillo de usar que el común y permitía el manejo a una sola mano, con un aumento de productividad de entre un 40 a un 50%. Para 1882, Sakichi comenzó una pequeña fábrica de telas en Taito, uno de los barrios de Tokio, usando los modelos que él había diseñado y que él había modificado. Pronto la calidad de sus telas ganaron popularidad. Para 1893, Sakichi contrajo matrimonio y tiene a su hijo, llamado Kichiro. Ese será un personaje que veremos un poco más adelante. Ese mismo año se crea Toyota Automatic Loomworks, o Trabajos Automatizados de Telares Toyota, una empresa especializada en la venta de maquinaria textil. Unos años más tarde, en 1896, Toyota mejoró su primer telar de madera, dando lugar al primer telar mecanizado en Japón, un telar de bajo coste pensado para prevenir defectos. Estos telares tenían la particularidad de que se detenían inmediatamente tan pronto ocurría un error o alguna irregularidad. Así no se podrían producir más defectos y se evitaba que las personas tuvieran que estar vigilando constantemente las telas y las máquinas. Es lo que hoy se conoce como Hidoka o
autonomatización, o bien automatización con toque humano. Una de las ideas que actualmente forma parte y es un pilar importante del TPS. Pero todo esto no solo fue el origen del Jidoka. La creación y desarrollo de estos pilares también simbolizó los cimientos de las dos claves del espíritu de la empresa Toyota, o lo que sería la empresa Toyota en un futuro. Por un lado tenemos la idea de hacer bien las cosas, o try-storming, es decir, que la mejora está en las manos de uno mismo. Y por otro lado tenemos la idea de investigar y de ser creativo al momento de desarrollar soluciones, como una forma de aplicar el método científico en la mejora, pues. Hablando un poco sobre el Jidoka, el objetivo principal del Jidoka es de dotar a los procesos de mecanismos de autocontrol de calidad, de manera tal que, ante una eventual situación anormal, el proceso se detenga de manera automática o incluso manual, logrando reducir el número de unidades defectuosas que avanzan en el proceso, ya que esas no requerirán de reprocesamiento posteriormente y se mejorará muchísimo la producción. Pero, ¿cómo debe funcionar un sistema de detección de anomalías? Bueno, un evento de Jidoka consta de los siguientes pasos. El primero es la localización de la anomalía. En este momento el dispositivo automático o el operario identifica la anomalía en la operación. Posteriormente tenemos la detección de la operación. Hablamos de que la operación es detenida por un dispositivo automático o por capacidad del operario, con el objetivo de que se evite producirse más unidades defectuosas. Después tenemos la emisión de la alerta. Algún dispositivo automático o el operario deben de alertar a toda la línea de producción acerca de la anomalía, ya que de no ser esto, todas aquellas partes de la producción que están antes del defecto y por tanto antes del paro de emergencia seguirán produciendo, se acumularán los productos en proceso y se armará un caos total con todo el inventario. Ahora, también suele darse el caso de que aquellos sistemas que están completamente automatizados dan la señal de alerta al operario, incluso cuando éste no ha detectado nada. El cuarto paso son las acciones sintomáticas o soluciones rápidas. Verán, se deben de implementar soluciones que atacan el efecto percibido, que mitiguen el impacto de la anomalía y que brinden continuidad a la operación. O sea que se tenga contemplado cuáles son los fallos que podrían ocurrir para que de esta manera cuando ocurran las acciones sean más rápidas y se tenga un claro sentido de qué vamos a hacer en este momento. La quinta parte es un evento Kaizen, que bueno, Kaizen lo veremos mucho más adelante en la exposición, pero bueno, trata de detectar y corregir la causa raíz. Cada anomalía detectada, incluso si sus síntomas son corregidos rápidamente, debe ser foco de atención y se debe de iniciar un evento Kaizen para que la solución del problema y la eliminación de las causas sean totales. Ahora, ¿qué es el Andon? Andon es un término japonés cuyo significado es ayuda. Para el sistema productivo Toyota, es un tablero de luces o señales luminosas que indican las condiciones de trabajo en el área. Y no solo en el área, sino también en la sección entera de producción. El color indica el tipo de problema o condición de trabajo. El tablero de alarmas será activado vía ya sea el tirón de una cuerda, al apretar un botón con la mano o con el pie, por parte del operador, para que se alerte a toda la línea productiva, aunque también, dependiendo de los sistemas, también se puede activar automáticamente. Si un problema ocurre, el tablero Andon desprenderá una luz que alertará al supervisor o al encargado de área. Además, esta luz es de vital importancia porque permite que el supervisor pueda identificar rápidamente dónde está el problema. Algunos sistemas Andon también cuentan con un sistema audible, o sea, una alarma sonora, de manera tal que el supervisor se pueda alertar sin necesidad de que esté mirando constantemente o revisando todo el tiempo el área de trabajo. El sistema Poka-yoke. Bueno, este fue un concepto desarrollado por Shigeo Shingo, que será un autor que veremos más adelante. Durante los años 60 fue desarrollado como una herramienta que complementaría el pensamiento Jidoka. El término Poka-yoke significa a prueba de errores y viene de las palabras japonesas Poka, que significa error inadvertido, y yoke, que significa prevenir. Los dispositivos Poka-yoke son diseñados para evitar los errores humanos en los procesos, mucho antes de que estos ocurran o que se conviertan en una realidad, y permiten a los trabajadores que puedan centrar su atención verdaderamente en actividades que favorezcan y den valor añadido al producto. Tipos de Pogayokes. Aunque no están clasificados como tal dentro del sistema productivo Toyota, algunos expertos, entre los cuales se encuentran Richard Chase,
y Douglas Stewart clasifican a los pokayokes de acuerdo a 4 tipos. Tenemos los pokayokes físicos, los secuenciales, los de agrupamiento y los de información. Hablando de los pokayokes físicos, tenemos que son dispositivos o mecanismos que sirven para asegurar la prevención de errores y operaciones en productos, mediante la identificación de inconsistencias en el flujo fijo. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que un sistema sin pokayokes podría permitir que piezas que no son del tamaño justo o que no pasaron por un proceso de barrenado, por aquí se puede ver, sigan en la línea y continúen. Sin embargo, con un sistema pokayoke se coloca una guía a cierta altura, de manera tal que las piezas que están correctamente cortadas o que están adecuadas siguen porque pasan debajo de la línea, mientras que aquellas que no son desviadas a algún sistema de detección de fallas. Otro ejemplo de sistema pokayoke, que de hecho ocupamos mucho en la vida diaria, son los USBs, que si quisiéramos meterlo de alguna forma incorrecta no nos deja. La disposición en la forma física no lo permite. Solo cuando giramos y lo metemos correctamente es que nos permite conectarlo. Pokayokes secuenciales. Los pokayokes secuenciales son dispositivos o mecanismos ocupados para preservar un orden o una secuencia en particular. Es decir, el orden es importante en el proceso, o una omisión del mismo consistiría en un error, e inclusive podría ser perjudicial para el trabajador. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver una prensa. Si el trabajador no estuviera atento y tuviera la mano en la dirección de la prensa o en alguna cortadora, al momento de activarla con una mano y sin darse cuenta de la posición de la otra, ese podría tener algún daño físico por el mismo. Por lo tanto, hay sistemas que involucran el hecho de que se tiene que apretar 2 botones a cierta distancia, que aunque no suena muy práctico, el hacer esto permite que el trabajador tenga su concentración y las manos fuera de aquellos dispositivos o herramientas que pueden generar algún daño. Este tipo de pokayokes, por lo mismo, son muy conocidos y muy ocupados en el ámbito de seguridad industrial. Pokayokes de agrupamiento. Los pokayokes de agrupamiento, en la mayor parte de los casos, son kits preestablecidos, ya sea de herramientas o de componentes, con propósito de no olvidar algún elemento que impida la correcta operación. Esto se puede ver un poco mejor en las herramientas como las 5S, donde nos aseguramos de tener un orden y una posición para cada herramienta o para cada elemento, de manera tal que al paso del tiempo generaremos una secuencia y no nos olvidaremos de ocupar ciertas herramientas o también saber dónde están. Ahora, pokayokes de información. Los pokayokes de información son mecanismos de retroalimentación al operador, al usuario en tiempo real, con información clara y sencilla que permita prevenir errores. Un ejemplo sencillo y fácil de entender que se aplica comúnmente involucra a los medidores, donde se colocan estampillas justo en la sección donde sería el punto idóneo de la operación, así como luces de control que indican que la operación se encuentra dentro de sus parámetros establecidos. Momento de hablar de otro de los personajes influyentes e importantes para el sistema productivo Toyota. Se trata de Kichiro Toyoda, ya lo habíamos mencionado antes, es el hijo de Sakichi Toyoda. Kichiro nació el 11 de junio de 1894. Cursó sus estudios de ingeniería en la Universidad de Tokio y viajó por Europa y Estados Unidos para conocer más acerca del mercado y la producción de automóviles. Ahora, es importante no solo porque aportó al sistema productivo Toyota, que es algo que veremos más adelante, sino también porque le dio el giro a la empresa, a la industria automotriz. Ahora, ¿cuál fue la razón que motivó a Kichiro a cambiar el giro de la empresa a una industria automotriz? Bueno, el 1 de septiembre de 1923 hubo un gran terremoto en Japón. En esos momentos, Kichiro Toyoda estaba en Tokio visitando a un amigo. La red de ferrocarriles quedó completamente devastada, por lo que los automóviles y camiones fueron la pieza fundamental para el transporte de heridos y también para la limpieza de las ciudades destruidas en los días posteriores. Este hecho fue el que marcó de por vida a Kichiro. Posteriormente, en 1929, y gracias a las 100.000 libras que recibe su padre por la venta de los derechos sobre la patente del telar automatizado a la empresa británica Plant Brothers, es que Kichiro consigue el capital suficiente para dar el salto a la industria automotriz. Sin embargo, su padre, Sakichi, muere un año después. Kichiro desmontó un Chevrolet en 1933 para estudiarlo a fondo y sus piezas y su funcionamiento. Este fue un experimento que realizó y que daría origen más tarde al Toyota AA, que sería el primer auto de la marca. Posteriormente, en 1938, Kichiro Toyoda
construye la primera planta de producción a gran escala, en Koromo, Japón, la cual actualmente es el centro de operaciones. Y al observar que durante la producción muchas de las partes terminadas se quedaban a la espera de la siguiente etapa de producción, es que decide implementar el concepto de just in time, que se refiere a producir solo lo que se necesita, en el momento que se requiere y en las cantidades que se requiere, para producir los niveles de stock y lograr ahorros significativos en costos. La metodología justo a tiempo es una filosofía industrial que puede resumirse tanto como fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas. Hay que comprar o producir lo que se necesita y cuando se necesita. Esto va muy de la mano con lo que hoy en día se conoce como sistema pool. Un sistema pool se puede dar a diferentes niveles, ya sea de un proveedor a un fabricante a un cliente o dentro de una misma fábrica, que para nuestro caso aplica de esta forma, donde un departamento le pide los insumos o bien los productos en proceso debidos al anterior solamente cuando se requiere, de manera tal que el proceso que vayas haciendo vaya de a poco en poco, un paso a la vez. Esto va de la mano con el flujo continuo. Un flujo continuo implica la eliminación rápida y definitiva de los problemas. Ahora, un flujo continuo. En el flujo continuo implica la eliminación rápida y definitiva de los problemas que detienen las líneas de producción. Involucra la eliminación del estancamiento del trabajo, así como la eliminación de cuellos de botella durante los procesos, produciendo una sola pieza a la vez. Esto se ve apoyado y va muy de la mano con dos herramientas que veremos más adelante, que son el Heirunka y el Shiriyunka. Ahora, otro de los conceptos que van de la mano con el Just in Time es el Takt Time. El Takt Time es el tiempo que debería tomar producir un vehículo, un producto, un componente. En síntesis, nos referimos a una velocidad constante y a la sincronía requerida entre las líneas de producción para que se logre este objetivo. Ahora es momento de hablar de otro de los involucrados dentro del sistema productivo Toyota. De hecho, una de las personalidades más importantes del mismo. Hablamos de Taiichi Ohno. Taiichi Ohno comenzó en Toyota trabajando para la sección de hilados y tejidos en 1932, cuando todavía existía. Posteriormente, 10 años después, en 1942, Hilados y Tejidos Toyota se disolvió y Taiichi Ohno fue trasladado a Toyota Motors. Este ingeniero fue el responsable de la creación y el desarrollo del sistema productivo de Toyota, o TPS, y de desplegarlo en toda la compañía, producto de los buenos resultados que iba cosechando en la misma. Con el paso de los años, la junta directiva de Toyota fue ampliando su responsabilidad de poco en poco, sucesivamente, hasta 1975, que fue nombrado vicepresidente ejecutivo. El enfoque en eliminar desperdicios, que es característico del sistema productivo Toyota. En palabras de Taiichi Ohno, en las fábricas de Toyota, no encontrar desperdicios es un síntoma de que algo no va bien. Cada vez que descubrimos un desperdicio es una oportunidad para mejorar. Entonces, de ahí es que van surgiendo las 3M de Toyota, que son el Mura, el Muri y el Muda. Son tres conceptos claves del sistema de producción Toyota, que tienen como objetivo la mejora en diferentes etapas del proceso productivo. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Comenzamos con el Mura, que se interpreta como tiempos muertos o irregularidad. Verán, cada vez que se interrumpe el flujo normal de trabajo en la tarea, ya sea por un operador, por el flujo de las partes, las maquinarias o el programa de producción, se dice que existe un Mura. El Mura está muy relacionado con los cuellos de botella, razón por la cual eliminar los cuellos de botella genera una mayor fluidez y productividad en los procesos. Cuando un Mura no se controla, se aumenta el Muri, que es lo que veremos un poco más adelante, y por tanto también aumentará el Muda, que son los desechos, que también veremos más adelante. Volviendo al Mura, dejar todo para el final, los picos de trabajo no controlados, no aplicar las prácticas de trabajo apropiadamente, los requisitos imprevistos o necesidades pedidas a última hora, etcétera, 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 son ejemplos de un Mura. Muri, que se refiere a las sobrecargas o el exceso, es todo aquello que provoca los cuellos de botella. En nuestro mundo, el Muri lo podríamos interpretar como toda aquella carga de trabajo excesiva que genera a las personas estrés. Si a un trabajador recientemente contratado se le asigna una tarea que está dedicada o diseñada más bien para alguien que ya es un veterano en la empresa, sin dársele antes un entrenamiento o alguna capacitación, el trabajo será muy estresante para él y es posible que esta persona sea más lenta en sus labores e incluso puede cometer un mayor número de errores.
Por lo tanto, los MURIs implican condiciones estresantes para los trabajadores y las máquinas también, hablando de que se surte una máquina con exceso de material. Lo mismo también para los procesos de trabajo. El muda o desperdicio es la traducción de la palabra japonesa que significa despilfarro o desperdicio. Es decir, se trata de cualquier actividad en el proceso que consume muchos recursos y que no agrega valor al producto o servicio al punto de vista del cliente. De ellos destacamos 7 tipos de mudas, los cuales son el tiempo, el transporte, los procesos, los inventarios, los movimientos, los defectos y la sobreproducción. Este muda se manifiesta cada vez que la producción no corresponde con la demanda, es decir, supone producir productos para los que no hay suficiente necesidad o demanda del cliente. Hay que tomar en cuenta que de la sobreproducción, sobre todo los mudas, es el peor, ya que frecuentemente genera otros. Esto no solo se refiere al producto terminado, sino que también se puede sobreproducir cualquiera uno de los componentes o de las partes dentro de un proceso anterior. Esto puede ser causado por 3 motivos. 1. Se produce más de lo necesario. 2. Se produce mucho antes de que se necesite el material. O 3. La tasa de producción de un proceso es muchísimo más rápida que el del siguiente. Ahora, el tiempo de espera. Esto se refiere a todos aquellos productos o procesos que están a la espera de algo, impidiendo de esta manera la realización de las etapas siguientes. Aquí también estaríamos hablando de los citados cuellos de botella, donde se genera una espera en el proceso productivo, debido a que la fase anterior es más rápida que la siguiente, por lo cual el material de la etapa anterior llega a la siguiente mucho antes de que se pueda procesar. Ahora, transporte. El transporte corresponde a todos aquellos traslados innecesarios del producto o de materiales. Además, el transporte conlleva una alta posibilidad de incidencias, por ejemplo, de que se dañe o de que se pierda algún producto. Procesos. Esto se refiere a que se haga algún trabajo extra sobre un producto, lo cual es considerado como un desperdicio y algo que debemos eliminar. Este tipo de moda, de hecho, es el que es más difícil de detectar, debido a que muchas veces el responsable o el encargado de este sobreproceso no sabe lo que está haciendo, o más bien dicho, no es consciente de que está haciendo una actividad de más. La optimización de los procesos y la revisión constante del mismo, de todas las áreas de trabajo en toda la línea de producción, es fundamental para reducir las fases que pueden ser innecesarias y pueden también mejorar el proceso. Ahora, el inventario. Esto se refiere al conjunto de materiales o de productos que se almacenan sin necesidad inmediata. Es un tipo de desperdicio ya que tiene un impacto negativo en la economía de la empresa. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho espacio valioso y en algunas industrias esto todavía es más perjudicial, por ejemplo en la industria alimenticia, donde se tienen que conservar algunos productos bajo ciertos estándares, como es la temperatura a la que se tiene que conservar. Movimientos. Aquí nos referimos a cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realice y que no agregue valor al producto o servicio. Esto va muy de la mano con la ergonomía. Estos desperdicios hacen que el aumento de cansancio en el operario pueda generarle problemas subsecuentes, como dolores dorsolumbares y demás dolencias, así como la disminución del tiempo dedicado a realizar realmente la operación que es de valor. Allí también hay que tomar en cuenta y cuidarse sobre aquellos movimientos que son repetitivos, que, aunque nuestros procesos sean de vital importancia, a la larga generan también mucho cansancio en el trabajador y problemas en la muñeca o cualquier parte que involucre la parte repetitiva, por lo que también se puede trabajar para eliminar o reducir el impacto de estos. Defectos. Esto se refiere a la repetición, a la corrección de procesos, cuando se comete un error, básicamente el reprocesamiento. Esto causa un trabajo o reprocesamiento y conlleva el uso de tiempo extra y muchas veces también de recursos. Otra de las aportaciones de Taiichi Ohno es el Kanban. Y bueno, ¿cuál es el Kanban? O más bien, ¿cuál es su origen? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Ohno visitó los Estados Unidos, donde estudió a los principales pioneros sobre la productividad en ese país, como fue Frederick Taylor y Henry Ford. Cuando visitó los supermercados, tuvo un efecto muy inspirador de inmediato. Esto es porque en un supermercado los clientes obtienen la cantidad necesaria de productos, solo agarran lo que ellos van a consumir o lo que van a ocupar. Y por otra parte, los supermercados almacenan solo lo que esperan vender. Entonces, cuando una persona toma un producto y pasa a cajas,
Al pasar por la caja se registra la serie del producto, lo cual da una señal al almacén de que se ha llevado un producto. Y el almacén da una señal de que ese producto que se llevaron debe ser reposicionado en el estante donde fue tomado. Traducimos lo anterior en términos de un sistema de organización industrial. Quiere decir que no se va a aprovisionar el sistema por estimaciones, sino que se va a reaprovisionar solamente por aquello que ha sido vendido, o en este caso que ha sido ocupado, reduciendo enormemente el stock, lo que hoy se conoce como un sistema pool, que ya lo vimos anteriormente en la definición de Just in Time. Ahora bien, el Kanban. El Kanban es el orden del material. Es impulsado por el consumo, y esto significa que solo el consumo de la producción y el proceso de logística activan los puntos de reorden. Entonces, los sistemas tradicionales de Kanban ocupan principalmente tarjetas para transportar la información en el circuito, con el fin de controlar el proceso productivo visualmente. Aquí un Kanban corresponde al orden de la producción enviada por los proveedores internos o externos. Con los internos nos referimos meramente a la parte de dentro de los departamentos de producción, las áreas que hay dentro de cada proceso. O sea, cuando cuando un proceso requiere un material, pues se ocupa un sistema de Kanban tradicional que informa al proceso anterior o al siguiente qué es lo que va a requerir o qué es lo que va a estar enviando. Ahora, ¿qué tipo de información se muestra en esa tarjeta tipo Kanban? Bueno, todos pequeños detalles de orden se describen en la tarjeta. Por ejemplo, tenemos el número de parte y la descripción. Si es que manejamos un código dentro de la empresa, pues va a ir el código. También tenemos el número de piezas que son enviadas o que son requeridas. Y también el consumidor, o también llamado sumidero, y el proveedor, al cual se le conoce como fuente. Además, la tarjeta Kanban puede incluir otro tipo de información importante. Por ejemplo, cómo es que el material o el producto que se va a enviar está almacenado, o bajo qué términos debe ser almacenado. Reglas del Kanban. La primera regla dice que el proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas del lugar y momento oportuno. Bueno, esto se refiere a que se deberá de prohibir cualquier retiro de piezas o de elementos que no correspondan a la utilización del Kanban. Por lo tanto, estará también prohibido cualquier retiro de piezas o elementos en las cantidades que sean mayores o menores que les especificadas por el Kanban. Además de esto, el Kanban siempre tiene que estar adherido al producto físico o algún contenedor para su correspondiente entrega si es que hablamos de un paquete. La segunda regla es muy parecida. Nos dice que el proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades requeridas para el proceso siguiente. De esta forma, se prohíbe que haya una producción mayor que el número de elementos o de piezas dictados por el Kanban. Y por otra parte, cuando en un proceso anterior se hayan producido varios tipos de piezas, su producción deberá seguir una secuencia con la que se ha entregado en los diversos tipos de Kanban. La tercera regla: los productos defectuosos nunca van a pasar al proceso siguiente. Esto involucra una pequeña inspección por parte del remitente para asegurarse de que las cosas que están entregadas por el proceso anterior sean las correspondientes. Hablando de esto, el incumplimiento de esa regla comprometería la existencia del mismo sistema del Kanban, ya que si llegaran a identificarse en el proceso del siguiente algunos elementos defectuosos, tendría lugar una parada en la línea de producción. Como ya vimos, esto es parte de la aplicación del sistema Hiroka. La cuarta regla nos dicta que el número de Kanban debe de minimizarse. Esto nos dice que un Kanban expresa una cantidad máxima de existencias de un determinado insumo o de un elemento. La autoridad final para modificar el número de piezas que permite un Kanban producir, entregar o dar será delegada al supervisor de cada proceso. Si un proceso se perfecciona gracias a la disminución del tamaño del lote o bien al acortamiento del plazo de fabricación, también será posible disminuir a su vez los elementos que involucran el Kanban. De esta forma, el Kanban se tiene que estar ajustando constantemente a la capacidad productiva de la empresa o de cada uno de sus procesos. Y por último, la quinta regla del Kanban nos dice que el Kanban deberá de ocuparse para lograr la adaptación de pequeñas fluctuaciones de la demanda. Con ello, hacemos mención a que el rasgo más notable del sistema Kanban consiste en adaptarse a cambios repentinos en los niveles de la demanda o en las exigencias de la producción. Una vez mencionado esa característica del Kanban, de adaptarse a la productividad de nuestro proceso, podemos ocupar una de las herramientas
que van de la mano con esto, que es el Heiyunka. El Heiyunka consiste en la nivelación de la producción y es un medio ocupado para adaptar el flujo de producción al comportamiento de la demanda. Su objetivo es absorber las desviaciones por las variaciones de la demanda. Evidentemente, el Heiyunka no es aplicable si hay una nula o una variación completamente limitada en los tipos de producto y en la forma en la que se producen. La gestión en la práctica del Heiyunka requiere un buen conocimiento de la demanda de los clientes, así también como los efectos de la demanda en los procesos y cómo adaptar los mismos. Por lo tanto, este tipo de adaptabilidad que buscamos en el Heiyunka tiene que estar de la mano con el Seiyunka. El Seiyunka tiene un enfoque en la manufactura, basado en las máquinas y las instalaciones, las cuales deben de disponerse en función del flujo del producto, lo cual mejorará el takt time o el tiempo de fabricación, que es algo que ya vimos en Just in Time. Independientemente de que exista más de una secuencia de producción, tenemos que buscar aquella que es la más idónea para fabricar los productos con el mejor orden, reduciendo aquí los tiempos de traslado de material o de productos en proceso. Otro de los involucrados y de los mayores aportadores al sistema productivo Toyota es Shigeo Shingo. Shigeo Shingo nació en 1909 y para 1930 se graduó como ingeniero mecánico en el Colegio Técnico Yamanashi. Comienza a trabajar en Toyota a partir de 1969, reduciendo los tiempos de producción en la etapa de instalación de dados. Entre sus aportaciones al sistema productivo Toyota tenemos el cambio de instrumento, perdón, el cambio rápido de instrumento, también conocido como SMED por sus siglas en inglés, el desarrollo de los pokayokes, que es algo que ya vimos anteriormente, y la implementación de las 5 S, que también ya ha sido cubierta en otra exposición, pero que vamos a retomar aquí rápidamente. Ahora, el SMED es el acrónimo de Single Minute Exchange of Die, o el cambio de herramienta en un solo dígito de minutos. Este concepto introduce la idea en general de que cualquier cambio de máquina o de herramienta o la iniciación del proceso debería durar no más de 10 minutos, para lo cual es necesario trabajar tanto en la forma en la que instruimos al personal para hacer este tipo de cambios o de preparación del proceso, así como adaptar la maquinaria y el equipo necesario para hacer el cambio de forma más oportuna y más rápida. También se puede aprovechar los tiempos muertos en los que la máquina está trabajando, ya sea para limpiar las entradas de los insumos y acondicionar el área para el siguiente proceso. Entonces, la implementación de un sistema SMED consta de 4 etapas. La primera etapa es el estudio de la operación de cambio. En esta etapa se realiza un análisis detallado sobre el proceso inicial y cómo es que podemos mejorarlo. Posteriormente, la segunda etapa consta de tareas internas y externas. En esta fase se detectan los problemas de carácter básico que forman parte de la rutina de trabajo. O sea, no solo hablamos de aquellas partes físicas de la pieza, sino también hablamos de cómo es que se comporta el trabajador y cómo es que la rutina diaria afecta a su rendimiento. El tercer paso trata de convertir las tareas internas en externas. Es la idea de hacer todo lo necesario para preparar troqueles, matrices, punzones, etc. Cualquier tipo de herramienta o de elemento maquinaria fuera de la máquina, de manera tal que cuando la máquina acabe su funcionamiento, todo esté completamente listo para el siguiente proceso. El cuarto paso habla sobre perfeccionar las tareas internas y externas. Durante esta fase se perfeccionan o se mejoran todos aquellos aspectos de preparación, incluyendo las operaciones elementales. Esto se logra al paso del tiempo, una vez que se va adquiriendo mayor habilidad y rapidez en el manejo de las operaciones. Okay, hablamos de las 5 S. Esta es un tipo de metodología diseñada también por Shigeo. El objetivo es mejorar el espacio de trabajo de manera tal que los trabajadores puedan manejar sus herramientas y equipos de forma más sencilla y intuitiva. Además, establece un orden y una posición de los materiales. Además, promueve la limpieza del material y de la zona de trabajo, lo cual ayuda a preservar la maquinaria y mejorar su confiabilidad. Hablamos sobre las 5 S. Tenemos el Seiri, el Seiton, el Seiso, el Seiketsu y el Shitsuke. Hablemos sobre la primera S, que es el Seiri, también conocida como clasificar. Este consiste en separar los elementos necesarios de los innecesarios. A estos últimos hay que retirarlos del lugar de trabajo, ya sea eliminándolos
o bien reasignándolos a otra área donde puedan ser de utilidad. Esto es con el objetivo de mantener únicamente lo que verdaderamente es útil para realizar la labor. La segunda S, el Seiton, que habla sobre ordenar. Esta consiste en ordenar y acomodar todos los elementos necesarios de manera tal que facilite la búsqueda y la identificación, el acceso, el retiro y la devolución de cualquier elemento. La tercera S, también conocida como Seiso, que es limpiar. También, esto trata de eliminar el polvo y la suciedad de todos los elementos de trabajo y de las instalaciones de la empresa. La cuarta S, que es el Seiketsu, es el control visual. Los tres primeros de la técnica de las 5 S se ejecutan mediante órdenes, y en esta fase de la estandarización se pretende que las fases anteriores se conviertan en un hábito. Además, hay que reacondicionar el área no solo para darle un lugar a cada pieza, sino también para marcarlo y establecerlo de forma permanente. De esta manera, el trabajador se dará cuenta visualmente cuando haga falta una herramienta en el lugar, o bien cuando no haya suficientes materiales de los que va a ocupar para realizar la operación. La quinta S es el Shitsuke, o bien disciplina. Esto implica el desarrollo de una cultura de autodisciplina, valores culturales comunes y de práctica automotivada para mejorar. Esto va un poco más en función de cómo es que los trabajadores hayan adoptado el sistema y les haya interesado y generen también una mejora no solo en su capacidad laboral, sino también en ellos mismos. Ahora, un concepto que hemos llegado a manejar durante esta exposición y que todavía no hemos definido es el Kaizen. Pero, ¿qué es el Kaizen? Bueno, el Kaizen es una palabra japonés compuesta de dos vocablos, Kai, que significa cambio, y Zen, que expresa que es algo para mejor. Y de este modo, el significado es mejoras continuas. Como metodología, Kaizen se enfoca en la implementación de pequeñas mejoras. Y por más simples que estas parezcan, o más pequeñas que estas parezcan, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones. Lo que es más importante, crean una cultura organizacional que garantiza la continuidad de los aportes y la participación activa de todo el personal con la búsqueda constante de posibles soluciones. Origen. El Kaizen surge como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Japón pasó de ser un país agrícola a un industrial. Sin embargo, tras los horrores de la guerra y todas las secuelas que implicó, quedó destrozado económicamente. Sin embargo, eso duraría solo unas 2 décadas a lo mucho, debido a la expansión de algo llamado Training Within Industry, que es un programa de Estados Unidos, que fue expandido a Japón, con la idea de reactivar la industria y la economía. Este programa, el Training Within Industry, fue desarrollado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para dar respuesta a las necesidades del ejército, que se habían incrementado enormemente. La industria se veía obligada a incrementar la producción. Es así que el problema Training Within Industry, o más bien TWI, por sus siglas en inglés, fue junto con las ideas de William Edwards Deming y Joseph Juran, quienes habían sido invitados por la JUSE, o la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón, lo que impulsaron realmente la economía y la industria japonesa. Posteriormente, también inspirarían ideas para que Japón desarrollara sus propias metodologías de la calidad, generando así personalidades como Kaoru Ishikawa, quien, junto con otros autores, tuvieron también participación determinante en el movimiento de control de la calidad en Japón. Fue así que, después de la crisis mundial del petróleo, en 1973, la cual afectó con gran dureza a industrias de países desarrollados de primer mundo como era Estados Unidos, lo que permitió que Japón pudiera posicionarse como una potencia manufacturera. Fue entonces que las empresas comenzaron a fijar su atención en las metodologías de Japón y a implementarlas dentro de sus mismas empresas. Toyota es el ejemplo más representativo de cómo funciona una empresa que sabe aplicar el Kaizen y eso es en gran parte por todos los sistemas y metodologías y aplicaciones que había desarrollado durante toda su historia, las cuales ya vimos anteriormente, al punto tal de que también lo asocian comúnmente con el Gemba. ¿Pero qué es el Gemba? Bueno, en Toyota emplean la palabra Gemba para referirse al lugar donde suceden las cosas. En términos operativos, el Gemba puede referirse a una tienda, a una planta, a un centro logístico, todo ese tipo de cosas, donde se crea o se entrega valor a los productos, soluciones o servicios que los clientes pagan. Y eso no solo se limita a una planta de producción o a la tienda física,
También se extiende a todas las actividades o redes humanas que crean y que aportan valor al producto. Producción, la distribución, la logística, comunicación, la venta, todo ese tipo de cosas. Y en Toyota tienden a juntarlas como algo llamado Genba Kaizen. ¿Qué es el Genba Kaizen? Bueno, el Genba Kaizen va asociado con algo que se llama Genba Walk, que es un concepto que fue desarrollado por Taiichi Ono, quien empleó mucho tiempo en la planta de producción observando realmente lo que estaba ocurriendo. Una de las muchas historias que se cuentan al respecto sobre el Genba Walk y sobre Taiichi Ono es que él siempre contaba con un trozo de tiza en el bolsillo. Y cuando hacía sus rondas por la fábrica y encontraba algún trabajador o algún supervisor que no podía comprender por qué su máquina funcionaba incorrectamente, él lo que hacía era dibujar un círculo y le hacía permanecer delante, hasta que comprendiera como tal cuál es la causa raíz del problema. Mucha gente lo llama el círculo de Ono. Metodología. Problema actual. Dentro de una fábrica dedicada a la fabricación de tofu, también conocido como queso de soya, se presentan atrasos en la línea, provocados por múltiples factores, comenzando con los cuellos de botella de aquellas actividades que son propiamente de larga duración. Además, también está la duración del transporte de materia prima y de productos en proceso a otras áreas de la planta, ocasionados por la mala distribución de la planta. Y también se pierde mucho tiempo por cuestiones de reprocesamiento, por configuraciones incorrectas de los hornos, o filtrado insuficiente, hasta por tener que solicitar material al almacén por no estar preparados, con las cantidades suficientes. Cada que se presentan problemas en la línea, los trabajadores tienen que dejar su puesto y avisar a los supervisores, lo cual involucra mucho tiempo muerto. Hablemos un poco del proceso. El proceso comienza con los granos de soya, que pasan de 18 a 24 horas en agua, según sea la temperatura del medio ambiente. Esto quiere decir que en temporadas como en invierno, los granos de soya tendrán que estar remojados y esperando a fuerzas 24 horas, por lo cual se pierde tiempo. Posteriormente, los granos son llevados a una trituradora. Se produce un tipo de sopa, la cual es calentada a vapor de 3 a 4 minutos. Después se pasa por una centrifugadora, donde se separa la pulpa de la leche, la cual será ocupada por el tofu. En ocasiones, se tiene que hacer este proceso de centrifugado más de una vez, debido a que no se lograron separar las sustancias adecuadamente. Posteriormente se añaden las especias y los condimentos que van a darle el sabor al tofu. Esto se calienta por unos 15 minutos para que coagule y se endurezca. El tofu pasa por una prensa, la cual le da forma, y después es pasado por una cortadora, la cual le da una forma definitiva cúbica. Una vez hecho esto, es pasado a un pasteurizador a 110 grados Celsius por una hora, y después de eso se enfrían en agua a 0 grados Celsius durante otra hora. Ahora, pasos de la metodología. Comenzamos con una pequeña identificación de problemas. Se determinó que algunos de los problemas que deben ser atendidos son la señalización de problemas en la línea, ya que una vez que hay un problema en la línea se pierde mucho tiempo al momento de informar a los supervisores y atenderlo. También la configuración correcta de hornos para evitar problemas relacionados con que se calentó de más un producto o bien no alcanzó las temperaturas adecuadas. También hay que solucionar la presencia de cuellos de botella propios de cada actividad. Además, han habido problemas respecto a la disponibilidad de materia prima, sobre cuánto es ocupada por los operarios y si ésta alcanza durante el proceso, o bien se quedan sin material antes de tiempo. También hay atraso por algunas máquinas, lo cual veremos más adelante. Todo el problema se trató de manejar el sistema productivo Toyota, por lo cual se manejaron varias metodologías y herramientas, entre las cuales tenemos el Jidoka, el Just-in-Time, el Kanban, el Heiyunka y el Seiryunka, así como el SMED, 5S y el Kaizen. Comencemos con el Jidoka. Ya que hablamos que durante la producción de este tofu pasamos procesos que van uno tras otro, se optó por instalar un tablero para activar luces de colores según el sistema Andor. Con el propósito de señalar en qué momentos se presentan problemas durante la línea, y además se colocan algunos sistemas Poka-yoke. Dentro de los sistemas Poka-yoke tenemos un Poka-yoke físico. En este caso es un filtro que se emplea durante el proceso de centrifugado. Este nos ayuda a que se filtre de mejor manera y se separe mejor la leche sobre la pulpa. De esta manera se evita que se reprocese nuevamente y también evita que se pierda tiempo durante este reprocesamiento.
También se han instalado pokayokes de información, que están colocados sobre los tableros que están asociados a los hornos, así como aquellos procesos que son de cuestión de tiempo, de manera tal que se ajustan correctamente las temperaturas y los tiempos en los que se están trabajando. Además, hay un pokayoke secuencial en la prensa que obliga a que el trabajador a cargo use ambas manos, así aseguramos su seguridad. Just in time. Se establecieron los tiempos adecuados, también conocidos como takt time, para realizar cada proceso, considerando condiciones de temperatura para aquellos que involucran el calentamiento, como los hornos sordos. Estos takt time van a ser de utilidad para las siguientes aplicaciones. Dentro del Kanban, considerando los takt time que se establecieron, como objetivo del ajuste a tiempo, se determinó la cantidad de elementos de materia prima que debería requerir cada fase, desde los granos de soya hasta los condimentos. Además, se diseñaron tarjetas de tipo Kanban para cada proceso que se encarga de solicitar materia prima de forma constante. También se instruyó a los empleados de almacén para trabajar el sistema Kanban. Ahora, el Heiryunka y el Seiryunka. Con los tiempos takt time se han establecido cálculos y se ha decidido que se puede tener más de un depósito de agua al comienzo de la línea para reducir los cuellos de botella. Ya saben, aquella parte donde los granos de soya tienen que estar reposando de 18 a 24 horas. También para ello se requirió de una redistribución de la planta, donde se aprovechó para mejorar la distribución y acortar los tiempos que se hacen los traslados de materiales y de productos en proceso. Hablando del SMED, se colocaron moldes que se adaptan a la prensa para que puedan realizar más de un corte a la vez y el prensado de queso a la vez. Las 5 S. Se aplicó la metodología de las 5 S para que los trabajadores de cada área puedan identificar las herramientas de trabajo de forma más ágil. Además, se promueve la limpieza de las herramientas como un hábito de los trabajadores. Y por último, el Kaizen. El equipo de supervisores realiza recorridos dentro de la planta y pregunta a los empleados para conocer sobre los problemas y posibles mejoras que puedan contribuir al mejoramiento de los procesos. Problema resuelto. Con las medidas relativas al Jidoka, se ha reducido considerablemente el tiempo de reacción cuando se presenta algún problema dentro de la línea. Además, al detenerse la línea, se evita que se produzcan más defectos que podrían provocar rechazo en los productos más adelante. Además, con dispositivos Pukayoke se ha podido reducir la frecuencia con la que estos problemas ocurren. Por otra parte, también se eliminaron cuellos de botella, reduciendo los tiempos de traslado entre procesos y añadiendo mayor capacidad productiva a aquellos procesos que demoraban mucho tiempo. Hablando de las tarjetas Kanban controlan y aseguran que se cuente con los materiales suficientes en la línea sin que ésta se sature o se pare por falta de materia prima. Y con las 5 S, además de que permite un mejor ritmo de trabajo, la limpieza permite que las máquinas se encuentren en condiciones idóneas y haya mayor confiabilidad. Actualmente la fábrica se encuentra en proceso de mejora continua, buscando errores en el proceso, así como buscando mejoras que puedan optimizar las actividades que se desarrollan dentro del mismo. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención.